Bueno, no, ahora va a hablar primero Germán, después va a hablar Javier y después ya sobre el final se va a abrir, digamos, ustedes pueden ir haciendo preguntas, comentarios en los comentarios, tanto acá como en YouTube. Y bueno, después al final se va a abrir un ciclo de preguntas y respuestas como para hacer un debate y abrir un poco más la discusión y que puedan participar todos. Así que bueno, Germán, si querés arrancar, te damos pie para que arranques. Dale, dale. Bueno, gracias primero por la invitación. Siempre está buenísimo poder charlar. Ya nos encontramos hace no mucho tiempo discutiendo el tema de Vicentín y era una muy grata noticia que se abra el espacio de discusión, que se abra el espacio de discusión de estos temas que a veces parecen temas lejanos de lo cotidiano, lejanos de nuestras actividades de todos los días, digo, de la facultad o de otros sectores, y sin embargo son los temas que de fondo van moldeando la realidad de la Argentina. Y la verdad que estemos acá discutiendo, que haya tanta gente conectada, que haya despertado tanto interés esta charla, está realmente buenísimo. Yo, el aporte que voy a intentar hacer tiene más que ver con poder pensar cómo es la relación con China, de la Argentina y de América Latina. Después voy a dejar a Javier, que es más entendido en la cuestión productiva. Pero digo, me parece, cuando me planteaban la invitación a la charla, está buenísimo porque como son temas que se discuten poco, a veces da la sensación que es un problema que arranca ahora, ¿no? O es una relación, por ejemplo, la que tenemos con China, que arranca ahora y en realidad está bueno ver el contexto porque ya tenemos experiencia. Y un poquito de eso se trata esta introducción al respecto de lo de China. Tenemos experiencia de cómo ha sido la relación. En principio, antes de entrar en la relación argentina, me parece que está bueno pensar China. China sabemos que es un gigante, sabemos que es uno de los países más poblados de la Tierra, pero China pensado desde la perspectiva productiva también es interesante conocer para entender por qué China puede llegar a venir a la Argentina a producir lo que necesita para su consumo interno. China tiene casi 2 veces la producción de Estados Unidos, es el mayor productor agrícola del planeta. Digo, no es que China no produce y por eso sale al mundo. El problema que tiene China es que no le alcanza. El país tiene apenas 9% de la superficie, estamos hablando de casi 10 millones de kilómetros cuadrados China, pero apenas el 10% de la superficie cultivable de todo el mundo, pero tiene un problema. Tiene el 20% de la población del mundo. Digo, de arrancando de matemática no le da para resolver sus problemas alimentarios. Por eso, la cuestión alimentaria para China es un problema, no es solo un problema económico, es un problema centralmente político para la República Popular China porque tiene que ver con la estabilidad del país, más allá de su capacidad productiva. China es uno de los principales productores, como decíamos, de carne de cerdo, de trigo, de arroz, y tiene un impacto importante en toda la producción mundial. Casi el 35% de todo lo que se produce en el mundo lo produce China, inclusive los cerdos. El problema, eh, como decíamos, tiene un problema de tierra, de cantidad de tierra, tiene un problema además con la infraestructura agrícola, porque que eso también es una de las razones por la que China mira con tan buenos ojos venir a producir a países como el nuestro. China, alrededor del 35% de los campos solamente en China tienen sistemas de irrigación de agua, y la mayoría de eso está, como ha sucedido acá, como ha sucedido en el mundo, la mayoría de esas tierras está destinada al monocultivo, con lo cual tienen grandes problemas vinculados también a la contaminación, vinculados a todo el proceso de industrialización que vivieron, que hace que no les alcance la tierra, que no les alcance el agua, que no les alcance los insumos para alimentar, como decíamos, al 20% de la población mundial que son chinos. En el caso del cerdo en particular, es destacable lo de China porque en el sector porcino el 75% de la carne que produce en el país tiene que ver con el cerdo. Es una de las producciones más importantes en China y es una de las producciones más consumidas, con lo cual tiene todo hasta una cuestión simbólica en un país como China que ha sufrido durante muchos años y en varias ocasiones problemas para sostener la independencia alimentaria y para poder alimentar a toda su población. La cuestión de la alimentación pasa a ser una cuestión de seguridad nacional. En China, digo, de ahí viene, y uno puede pensar la relación con la Argentina, lo del consumo de la soja. El consumo de soja en China aumentó en 10 años, del 2000 al 2011, casi el 160%. Necesitaron
muchísima más soja de la que hacían. ¿Y qué es lo que pasó? Salieron al mundo a buscar la soja, y ahí uno puede empezar a entender por qué nosotros dejamos de tener una variedad de cultivos como teníamos para pasar a tener en los últimos 20 años el monocultivo de soja. En gran parte tiene que ver con las necesidades chinas. Y el problema no se termina ahí, porque la tendencia de China a tener cada vez menos tierra va en aumento. Todos los cálculos hablan de van a empezar a tener menor capacidad de producción en el tiempo, pero a la vez esto coincide con una curva contraria, que es que va a aumentar el consumo en China por toda la población que ha pasado del campo a la ciudad, y que explica un poco todo el boom industrial de China y la máquina del mundo, que tiene que ver con pasar parte de toda la población rural a las grandes ciudades para hacer la mano de obra barata de la industria que después inunda el mundo y que ha transformado, como decíamos, a China en un motor. Pero digo, cada vez la perspectiva es que van a tener menos suelo productivo, menos capacidad de producción de alimentos, y cada vez van a necesitar más. En ese marco, uno empieza a entender la expansión de China por todo el mundo, y que tiene en América Latina un objetivo en particular. En 2002, la República Popular China, a partir de las resoluciones del Partido Comunista Chino, empieza con una política que se llamó la política de salir afuera. No lo voy a decir en chino porque evidentemente no lo voy a saber decir, pero se llamó traducido la política de salir afuera, que tenía que ver con el 10º Plan Quinquenal de China, y que tuvo el impulso financiero, el impulso político del gobierno de China para que las empresas, que en su mayoría son estatales o mixtas, salgan al mundo a buscar la alimentación que necesitaba y toda la producción que necesitaba China. Eso tuvo un despegue. Acá en Argentina no se sintió con tanta fuerza en ese comienzo, tuvo que ver más con África y con Europa, hasta que en 2008, perdón si hago un poquito largo, pero digo, para entenderlo de hoy me parece que es fundamental, hasta que en 2008 lo que pasa es que se produce lo que podríamos decir una tormenta perfecta para China, que en el medio de aquella crisis, yo no sé si alguno recordará de la crisis comercial y la crisis financiera en el mundo, las empresas chinas se encontraron con un montón de plata, con un montón de liquidez, y con una necesidad de plata en el mundo. Y ahí fue que China empezó a hacer pie muy fuertemente en nuestra región. Recordemos que en la relación con América Latina, en ese mismo año, en 2008, China saca lo que se llamó el Libro Blanco, que fue el libro de... Suelen hacer así, los planes, uno los puede rastrear, tienen planes que son a muchísimos años. Y China saca el Libro Blanco sobre América Latina, en donde marca más o menos las pautas de lo que venía a buscar, la interacción que venía a buscar América Latina. Eso coincide en aquel momento con la relación que empiezan a tener un año antes o 1 o 2 años antes con el gobierno de Néstor Kirchner, donde firman la primera alianza integral con la Argentina, una alianza que después pasó a ser una alianza completa en 2011, si no me equivoco, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y donde China dice, va un plan de cooperación que se llamaba 1+3+6, un plan, 3 pilares y 6 sectores. El plan de comercio con América Latina, los 3 pilares que eran el comercio, la inversión y las finanzas, y los 6 sectores donde China iba a ser fuerza para relacionarse con nuestra región: energía, recursos naturales, infraestructura, innovación tecnológica, innovación en la agricultura. Esto digo porque cuando uno ve los planes de China de hace 15 años y después rastrea las relaciones, evidentemente todo va dentro de ese marco, lo que va haciendo China. Todo esto venía así, digo, y la relación con Argentina venía de una manera, hasta que en 2018 China enfrentó un problema sanitario gigantesco que todavía no ha podido resolver, bastante antes del COVID, digamos, el COVID no fue el primero, y que se trató de la peste porcina africana. Esta enfermedad, digo, yo les venía diciendo todo lo que producía China, lo que implica la producción de cerdo para China, lo que implica la producción de China para el mundo. Bueno, a partir de esta enfermedad porcina, China tuvo que reducir el 40% de su población de cerdos. Esto implicó que, primero, que subieran los precios escandalosamente, con lo cual fue un tembladeral político en China que tenía previsto sostener la inflación en un 3%, y como el cerdo es una de las principales consumos de la clase media, de la nueva clase media china,
el alza de los precios del cerdo por la falta de consumo de animales que provocó la peste generó realmente un tembladeral político, y ahí fue cuando el gobierno chino alentó a las empresas a globalizarse y tratar, digo porque no es nuevo, todo esto para contar que no es nuevo, a partir de ahí China sale al mundo a buscar dónde instalar granjas de cerdo, dónde tener con buenos costos, con buena provisión, su aprovisionamiento de carne de cerdo, y llegó no solo a países como nuestros, sino que se ha dado en muchos lugares del mundo. Y además, uno para pensarlo, después seguramente Javier va a dar más cifras de cómo es la idea de lo que intentan instalar, pero es una parte de lo que va a salir a buscar China al mundo de cerdos, porque realmente lo que necesitan es gigantesco. Esto es como viene hasta acá. Yo decía al principio, y no la voy a hacer mucho más larga, que no es una novedad para nosotros la relación con China. Y digo que no es una novedad porque si uno se pierde cómo fue hasta ahora, seguramente le va a ser muy difícil pensar cómo viene a futuro, pero tenemos algunas pistas de cómo China se relaciona. Y digo esto porque además lo que ha aparecido es la discusión del modelo productivo de la Argentina post pandemia, el modelo para salir de la crisis, el modelo de crecimiento de Argentina, y me parece que lo que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando cada vez más es toda una propuesta, no solo empresarial, no solo de los grupos del poder real en la Argentina, sino también de grupos desde la, no sé si desde la izquierda, pero por lo menos del progresismo en la Argentina, fogoneando, planteando que la salida para la crisis en Argentina, la salida productiva en la Argentina tiene que ver con esto, con profundizar estos lazos, con aprovechar, dicen, las oportunidades que brinda China, con aprovechar, plantean también la supuesta complementariedad que tenemos con las necesidades chinas. Ellos necesitan, dicen, nosotros producimos, pero la verdad que eso pierde un poquito de vista lo que ha sido hasta acá, la relación no solo de Argentina, sino de toda América Latina, pero de Argentina con China. Y en ese marco, digo, el 65% de todo lo que nosotros le exportamos a China, al mundo, digo, son productos agroindustriales. Es casi el 30% más de lo que exportábamos en el mundo. Ese es el lugar de lo que exportábamos, digo, en el año 2000. Estos últimos 20 años nos pusieron en ese lugar. Argentina tiene que exportar cuestiones vinculadas al agro. La soja fue la estrella en esa discusión. Y para dimensionar cómo China fue uno de los motores de eso, digo, la venta de soja pasó de generar en el 2002 500 millones de dólares para Argentina a generar 2.800 millones de dólares en 2018. En ese marco, yo creo que se inscribe esta idea que ahora propone agregar un poco de valor, y es cierto, no es menor, no es lo mismo seguir vendiendo como el año pasado, por ejemplo, el principal comprador de la soja argentina, pero en grano. El principal comprador fue ni más ni menos que COFCO, que es la empresa estatal de alimentos de la República Argentina, que está aquí en nuestra zona, que está instalada en Timbúes, y que fue la principal exportadora argentina, fue la empresa del Estado chino, y lo principal que exportó fueron granos de soja sin procesar, ni siquiera un mínimo de valor agregado, por lo cual también está ese debate de si lo que hay que hacer es, o lo que nos queda es agregarle un poquito más de valor y en vez de venderle el maíz en grano, vendérselo en forma de proteína de carne, como serían los cerdos, agregándole valor, instalando acá los mataderos y toda la cadena que genera, pero no cuestiona de ninguna manera ese proyecto, que es el que parece estar avanzando, que si eso es lo único que nos queda por hacer en Argentina, si el único horizonte productivo que tenemos es agregar un poquito más de valor a lo que se produce en el campo. Y decía esto de los... y agregaría una cosa más. En ese marco también lo que empieza a aparecer con China, que a cambio de eso, extender lo que es el plan chino del momento, que es la ruta de la seda, que no es ni más ni menos que, además de ponernos de comprador exclusivo, además de ponernos a producir lo que necesitan, armar la infraestructura para que eso pase. Eso está pasando en Europa y también está pasando en Argentina. No solo nos compran los granos, sino que además tienen la empresa que los exporta, tienen la empresa que los procesa, nos dan los créditos para que los trenes puedan hacer más barato la llegada de esos productos a los puertos, como es el caso del grano carga, que está todo hecho con créditos chinos, digo, y arman todo el paquete completo. Doy algunos casos de esta relación, digo, uno no puede, en principio, por ejemplo, con lo ambiental, no puede separar esa matriz
en la que nos mete China y nos meten también los dueños de la tierra en la Argentina, las exportadoras, que son los que les conviene esa relación con China. No podemos separar la reprimarización que vivió la Argentina y la sojización que vivió la Argentina en los últimos 15 años, con todas las consecuencias ambientales de esta forma de producir. Digo, a nosotros nos dijeron, ustedes producen, y ustedes producen. No solo nos dijeron que nosotros producíamos alimentos para su consumo, sino que además nos dijeron cómo los íbamos a producir, con qué paquete tecnológico, que es toda la discusión de los agrotóxicos, el glifosato, cómo se iba a vender, y hasta ponen el precio, digo, porque son los dueños de las empresas comercializadoras. Esto provocó, por ejemplo, lo que decía el año pasado, que las empresas que agregan un poquito de valor, que son las agroexportadoras de nuestra zona, las aceiteras, Vicentín, toda esta cuestión, tengan cada vez menos producción industrial porque cada vez sale el poroto sin procesar, cada vez más. ¿Y eso por qué? Porque las necesidades de China son que se procese en China, donde se genera trabajo y donde eso se transforma además en valor. El otro caso que es muy interesante para pensar cómo puede ser lo de los cerdos es el de la carne de vaca. Hace muy pocos años, hace 1 o 2 años, se abrió durante el gobierno de Mauricio Macri la exportación de todo tipo de carne a China, porque antes había muchas restricciones, y a partir de un acuerdo se abrió. Eso generó que más del 63%, que subiera más del 63% en el 2018 la cantidad de carne que exportamos a China. Y dice, bueno, es una buena noticia porque ingresan más dólares, porque movilizás los frigoríficos, porque se motoriza. Ahora, lo concreto es que mientras eso pasaba, fue descendiendo el consumo interno de carne argentina, empezó a haber una tensión de precios entre lo exportado y lo que se vuelca al mercado interno, empezó a haber una tensión de calidades, empezó a haber un problema productivo muy grande, por ejemplo, porque era tan bueno el precio y tan bueno el negocio de venderle carne a China, que creció la matanza de hembras, de madres, que lo que implica fue que cada vez se vaya destruyendo más, pero el mercado cárnico en la Argentina, y se vaya complicando, pero en pos de vender, pasaba eso también, digo, termina determinando hasta la forma en que producimos esa relación comercial que pareciera o nos quieren vender como complementaria. Otro caso interesante, digo, a partir de que son los compradores, también ponen todos los términos de intercambio. En el caso de la soja, es muy interesante pensarlo para ir para los compañeros que están en la cuestión técnica, para los compañeros que están en la cuestión científica. China termina definiendo, a partir de ser el principal comprador, por ejemplo, todo el paquete tecnológico. Ahí la empresa Bioceres, que ustedes tienen en la Siberia, muy cerquita, el INDEAR, del cual es dueño Bioceres, descubrió hace unos años la soja resistente a la sequía. Esa soja no se pudo vender hasta que China no decidió este año que la iba a aprobar en su país. Digo, China definió que esa soja se puede vender en la Argentina y que esa soja modificada se puede vender, porque como son los compradores, si no la aprueba China, no te compra la soja que está modificada con eso. Digo, cuando uno piensa en lo de los cerdos y nos dicen, va a estar todo bien, se va a hacer de buena manera, se va a hacer de forma ambiental, no va a haber modificaciones genéticas en los cerdos, no va a haber consecuencias ambientales. La verdad que la experiencia dice que cuando China necesita modificar algo, lo modifica por las buenas o lo modifica por las malas, porque es el comprador. Lo mismo hizo en su momento cuando Argentina, al principio de la relación, allá por el gobierno de Néstor Kirchner, quiso poner alguna protesta con otras producciones. Por ejemplo, decir, bueno, yo te vendo aceite. En ese momento la Argentina le vendía mucho aceite, que después dejó de venderle porque empezó a venderle grano. Yo te vendo aceite, pero no te quiero comprar toda la industrialización que vos me mandás. En aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner se plantó y dijo, no te voy a poner lo que se llama barreras de dumping, que es ponerle un poquito más de impuestos a las cosas que vienen de China, para tratar de proteger la industria nacional. Bueno, ¿qué hizo China? Rechazó 2 barcos con aceite. Se terminaron las barreras antidumping y se sacaron todos los impuestos que en ese momento, digo, la potencia compradora termina, no me quiero ir por las ramas, pero digo, para pensar también cómo esta atadura al comercio con China va complicando las cosas. Para cerrar, digo, ¿es posible otra relación? ¿Es posible una relación distinta? Yo creo que sí. No estamos hablando de que Argentina no tenga que producir y no estamos hablando de que Argentina no tenga que exportar. Es muy importante tener una industria exportadora que pueda proveer de dólares, que pueda proveer de divisas al país. El problema es cómo es.
esta complementariedad. Es muy interesante lo que decía Horacio Schiaffardini, un economista muy interesante de acá, Rosario, en torno a la idea de complementariedad subordinada. Digo, esa es la relación que nos quieren vender con China de producción, con lo cual uno no tiene ninguna, o por lo menos no tenemos ninguna expectativa de que sea distinta la propuesta de las granjas chinas en cuanto a lo comercial. Como decía después, Javier seguramente ahondará más en lo productivo, digo, pero tiene que ver con eso. Y terminás arrancando siempre de las necesidades de China, porque al ser una relación de dependencia como la que terminamos teniendo, las necesidades de China son las que moldean nuestro desarrollo y moldean las relaciones que tenemos con China, más allá de las coyunturas locales. Digo, esto pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner, pasó durante el gobierno de Cristina Kirchner, pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, y da la sensación que también está pasando ahora en torno a cómo es esa relación. Y esa relación tiene que ver con eso, con la dependencia que genera un modelo que privilegia a partir de la necesidad de dólares, a partir de la necesidad de exportar de cualquier manera y termina moldeando nuestro desarrollo a las necesidades de China y no a la de nuestro propio desarrollo nacional. Más o menos hasta ahí.